Queridos amigos y amigas que están siguiéndonos en la plataforma de Lima Lee, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy, lunes 24 de agosto, vamos a continuar con nuestro ciclo de diálogos y presentaciones de los libros de la colección iberoamericana de poesía del Festival Primavera Poética que están siendo publicados por Lima Lee, el programa de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Mi gratitud a la municipalidad por permitirnos llegar con estos libros a todos ustedes. Hoy en la tarde, nuevamente ya recuperado de todos los males en mi biblioteca, y hemos abandonado la habitación de paredes blancas. Así que contento y fortalecido porque hoy me corresponde conversar con un viejo amigo, que además es un poeta muy importante de mi generación. Él es argentino, Carlos Aldazábal. Yo, a medida que vayamos dialogando, voy a estar dándole señales o leyendo la biodata de nuestro invitado. Carlos, ten muy buenas tardes y bienvenido a Lima Lee. ¿Cómo estás, Harold? Encantado de estar aquí con vos, conversando. Encantado de esta iniciativa tuya y del programa Lima Lee, que significa la difusión de tantos y tantos poetas de América Latina. Así que, bueno, muy contento con esta pequeña antología que se acaba de publicar. Así que, bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta y por hacer esto posible. No, gracias a ti, Carlos, por haberte sumado de modo generoso a esta convocatoria y siempre me refiero al término porque debo decir que los 65 poetas de los 17 países que están participando en este octavo festival de 120 días, porque cuando empezó la pandemia dijimos que este festival tenía que ser un festival para la memoria, no de 20, ni de 10, ni de 5 días, sino de 120 días, con 65 poetas muy representativos, cada uno de su respectivo país y por supuesto de nuestra lengua. Y digo generosos porque ningún escritor puso peros, ¿no? Al contrario, todos se sumaron a este proyecto colectivo. En este momento hay un link en este post en el que está Concepción Paterna y otros poemas, que es la antología que Carlos Aldazábal está compartiendo con todos nosotros. Así que pueden aprovechar y descargar de una vez el libro de modo gratuito. Gracias, Carlos, por permitirnos compartir, ¿no?, gratuitamente poesía. Nosotros tenemos comunicación siempre y creo que de repente por eso hemos podido lidiar con todo lo que ha significado la cuarentena, el confinamiento. ¿Cómo te ha tratado a ti estos días, querido Carlos? Ya son 161 días desde que al menos aquí en Perú se decretó por primera vez la cuarentena. Bueno, yo perdí la cuenta, yo no sé cuántos días van, pero sí sé que a veces hay como que empezó con cierto entusiasmo por todas las posibilidades que implicaba recluirse y poder escribir y todo eso, esa suerte de ficción que circula, y con altibajos porque justamente después de cierto periodo de tiempo es como bueno, que pasamos a cierta pena por el mundo que no tenemos a mano, por no poder circular, por no poder viajar, por todo ese tipo de cosas. Pero bueno, por suerte tenemos la ventana de la literatura para leer y también para escribir, que podamos hacerlo o no, ¿no? Así que bueno, Oye, así viene transcurriendo mi pandemia, con los paseos de algún perro ahí que me acompaña todavía y que anda por acá y que bueno, me sirve para escapar un poco a la férrea cuarentena que hubo en el país, aunque hay que decir que acá en la ciudad de Buenos Aires ya está como más relajada la cuarentena, para mal para mí, porque estamos justamente en el pico de los contagios, pero bueno, se viene manteniendo, ¿no? claro, ¿no? Y en esta colección además tenemos a varios poetas de Argentina, pero especialmente a 3 poetas de Salta, ¿no? Leopoldo Castilla, Hugo Francisco Rivela y tú. Eh, ¿Cómo consideras esta tradición que en este momento, ¿no? Además, ¿no?, hay otros poetas salteños, pero que da la sensación de que es un territorio bendecido para la poesía? Bueno, es realmente un orgullo
y es una tradición fuerte que del siglo XX a esta parte ha contado nombres muy importantes, ¿no? Puedo mencionar a poetas de la generación del 60, un poco mayores que el Teuco, que es uno de los grandes poetas que convocaste en mi provincia y en mi región esta colección, eh, que fue Jacobo Regen, por ejemplo, ¿no? Walter Adet, el papá del Teuco, Manuel Castilla, que además fue muy popular por las letras de las canciones de folclore, y que tiene que ver además con todo un movimiento regional que hubo en la década del 40, del siglo XX, que fue el movimiento de la carpa, donde participaban poetas no solo de Salta, sino de otras provincias del noroeste, de Jujuy, de Tucumán, de Santiago del Estero, que fue como una suerte de movimiento vanguardista del noroeste argentino y que, bueno, repercutió también a partir de la proyección que tuvo desde el cancionero folclórico argentino, que por esos años se fue consolidando con composiciones llevadas adelante por grupos como los Chalchaleros, los Fronterizos, que eran de Salta, o con cantantes como Mercedes Sosa, que era de Tucumán, una provincia vecina, pero que difundió todo el cancionero del país. Tú, cuando tuviste tus primeros acercamientos a la poesía, ¿fue directamente por la poesía o empezaste de repente? Hugo Francisco decía que fue por la música. También fue tu caso, porque tú además eres un trovador. Yo he tenido el gusto de escucharte cantar y tocar guitarra en Buenos Aires. Entonces, ¿qué fue primero contigo? La música, la trova o fue la poesía directamente? Bueno, Hugo, que es un gran poeta, no es de la ciudad, sino que es de Rosario de la Frontera, que es otra localidad que está al sur de la capital de Salta. Compartimos con él el cariño por la música folclórica y la tradición de la música folclórica. Además, él ha llegado a grabar canciones muy buenas, tanto como poeta como en coautoría con músicos. Y eso tiene mucho que ver con la tradición de Salta, ¿no? Donde, por ejemplo, hubo un gran poeta que fue Julio Espinosa, que era narrador también, y que fue muy conocido por la Vidala para mi sombra, que fue una Vidala que popularizó a Atahualpa Yupanqui en su momento, ¿no? Y él terminó su vida en un hospicio, ¿no? Terminó en un manicomio, como muchos poetas que a veces se pierden entre tantas palabras y tantos acordes. Bueno, él es como nuestro Jacobo Fichman, que fue otro gran poeta argentino de aquí de Buenos Aires, del noroeste, ¿no? No estoy diciendo que Hugo y yo, espero que no terminemos como este gran poeta que fue Spinoza, pero lo que sí quiero decir es que esa tradición en Salta que tiene que ver con la poesía anónima y popular, con la música que está en las coplas, que es esa forma de los campesinos del noroeste, anónima y que circula y que sigue viva todavía y que se transforma en un canto sincrético que es la baguala, ¿no? Donde la copla española, de raíz española, se mistura con modos del canto que son propios de los pueblos andinos, ¿no? Algo que llega hasta Ecuador, diría yo, de aquí hasta Ecuador y el sur de Colombia también, ¿no? Entonces es como que todo ese sincretismo cultural está muy presente y también ha producido mucha riqueza, tanto poética como musical, ¿no? Y tú además de tener todo este contacto y este diálogo con la música, con la copla popular, además realizas el trabajo o la función de editor, ¿no? Tú eres, diriges el Suri Porfiado, que es un sello muy conocido no solamente en Argentina, que ha podido publicarle a poetas valiosísimos de casi toda Latinoamérica. Coméntame un poco sobre esa actividad también y sobre cómo es, o en todo caso, me atrevería a preguntarte, ¿no? Si, si yo te quisiera que me des un acercamiento sobre lo que está pasando en este momento en Argentina con los poetas de nuestra generación, de repente, ¿te atreverías a darme un pequeño mapa de algunos nombres? Bueno, tanto como atreverme, no sé, pero bueno, haré el intento. Bueno, el Suri Porfiado nació en el 2007, fue una editorial que armamos poetas de distintas partes del país, un poeta de la provincia de La Pampa, que es la provincia de la que viene ese gran poeta, el Folgorosco,
un poeta menos conocido a nivel hispanoamericano, pero es un extraordinario poeta que fue Juan Carlos Gutiérrez Ortiz, con el poeta Ricardo Costa de Neuquén, de la Patagonia, donde hay una tradición muy fuerte de la poesía argentina. Y bueno, y varios amigos, entre ellos Rodrigo Galarza, que es un poeta de Corrientes, del NEA, que vive ahora en Madrid. Y así nació con una pretensión de federalismo, de mirada federal, de diversidad cultural y poética, porque justamente, y esto un poco va a tu pregunta sobre cómo veo a mi generación dentro del país, el país tiene mucha diversidad cultural y mucha diversidad poética, ¿no? Entonces mi generación, que sería la llamada generación del 90, tiene varios matices. Una línea que era muy de Buenos Aires, que es la que se hizo más conocida, que tenía una estética determinada, que era muy difundida por diarios de poesía y otras publicaciones más centrales de acá. Y después las tradiciones que venían de cada región. La poesía patagónica fue como armándose con nombres centrales y extraordinarios, como por ejemplo Jorge Espíndola, Ariel Williams, ¿no? En el noroeste, bueno, por ejemplo, compañeros míos de la provincia, puedo nombrarte a Eduardo Robino, Geraldín Palavecino, Eduardo Atilio Romano, que es un poeta salteño, muy buen poeta, que también publicó en nuestra editorial y que vive en Barcelona desde hace algunos años. Y bueno, nosotros no queríamos quedarnos simplemente en publicar a los poetas de la generación, sino también publicar a los maestros. Por eso en el catálogo de la editorial está el Teuco, ¿no? Por ejemplo, el Leopoldo Castilla, que es uno de los grandes poetas de la generación del 70, diríamos 60, 70, junto con Santiago Silvester, que son los dos poetas de esa generación que quedan vivos, ¿no? Hugo ya un poco más joven, él es de la generación del 80, diríamos, ¿no? Y, y tenemos, y en la editorial entonces hay poetas de todas las regiones del país, buscando la diversidad de voces que implica eso, también pensando que esa diversidad implica también diversidad étnica y de género, por eso de repente tenemos una estupenda poeta mapuche como Liliana Ancalao, que tiene un libro que está escrito en Mapuzungún, que es el lenguaje indígena mapuche de la Patagonia, y en español, ¿no? Pero bueno, es un catálogo que ya lleva más de 100 títulos, en 2007 esta parte, con poetas de toda Hispanoamérica, no solo de Argentina, ¿no? Está el maestro Marco Antonio Campos, ese gran poeta mexicano, con Círculo de Poesía hicimos una coedición de autores de México, además de estar muy buenos poetas de nuestra generación, como Mario Bojorquez, Walí Calderón, están esos maestros, ¿no? Marco Antonio, Eduardo Elizalde, que es otro poeta estupendo, ¿no? Un poeta que tiene, mexicano, que tiene, por ejemplo, ese clásico, y al que Juan Gelman quería tanto, que es El tigre en la casa, ¿no? Pero tenemos también poetas de España, está Luis García Montero, ¿no? Un indiscutible de la poesía hispanoamericana, uno de los grandes maestros de la poesía hispanoamericana actual. Este, bueno, es un catálogo diverso y invito a visitar la página que tenemos, que es www.suriporfiado.com.ar, ya que estamos. Ahí van a poder encontrar mucha diversidad poética, tanto de Argentina como de otros países, ¿no? Otros países como hay poesía boliviana, como la de Gabriel Chávez Casasola, de Paula Rodríguez, ¿no? Poesía chilena, está el maestro Omar Lara, que también lo tenés. Es la única edición de Omar que hay en la Argentina, la que hicimos nosotros, una antología de hoy que se llama Gran Himalaya, un hermoso libro. Así que bueno, estamos contentos con eso. Para mí siempre ha sido, yo empecé a escribir, empecé a publicar a los 22 años, mi primer libro fue del año 96, y siempre tuve temor de emprender algo así como una editorial, porque veía casos de poetas, editores que a mí no me convencían mucho cómo escribían, entonces me daba miedo de que el editor se coma al poeta, ¿no? Que siempre es un riesgo. A vos te debe pasar, claro, que también que escribís y que editás también, y siempre está ese temor. Y bueno, por suerte hay ejemplos, ¿no? En la literatura universal que a uno lo alientan, ¿no?
hay un poeta de la generación Beat, ahora no me sabe, llama el nombre, que era poeta, muy buen poeta y muy buen editor, ¿no? Entonces, Lore Ferlinghetti. Ferlinghetti, gracias, claro. Loren Ferlinghetti era un gran, no, ya no, si Está murió vivo, hace poco, hasta vivo, ¿eh? tiene 101 años y el hombre está ahí de Increíble, pie. No, qué sí. bueno. Es un Un maestro gran y un... poeta y un gran editor. Bueno, así que tenemos esperanza, Carol, de un día llegar a ser buenos poetas, por lo menos. Pero mira que no te equivocas, porque, por ejemplo, a veces el editor, por temporadas, al menos creo, termina eh, avasallando al poeta. Yo, por ejemplo, si no fuese por Lima Lee, que me invitó a publicar regresiones en mayo de este año, yo no publicaba nada desde el año 2014. Mira, 6 años. Lo que no Claro, significa que no escriba, ¿no? O sea, uno escribe. Creo que uno escribe todo el tiempo. Pero concentrarte en culminar un libro, en compartirlo, es complejo. Y te entiendo perfectamente a lo que te refieres, pero claro, ahí tenemos el ejemplo de Ferlinghetti, que es un gran poeta y además un gran editor. Y preguntaba sobre el Suri porque yo tengo acá mi colección que fui a Buenos Aires muy bien. a traerla, ¿no? Y acá precisamente tengo el libro de Álvaro Solís. Claro, gran Que poeta ese de la colección que coeditamos con Círculo. Y bueno, claro, Álvaro es de nuestra generación, es para mí uno de los grandes poetas latinoamericanos de nuestra generación, así que bueno, yo encantado con ese libro de Álvaro. de Colombia, ¿no? Felipe García Está Felipe García Quintero, está también. Federico Díaz Granados, con el que vamos a estar leyendo el Luis miércoles, García, Luis García ¿no? Montero, Luis, exacto, ¿no? Te referías hace un momento a Rodrigo Galarza. exacto. Rodrigo, tenemos dos libros, y bueno, él es como un cofundador de la editorial, así que es un querido amigo con el que tuve la suerte de volver a leer hace poquito, hablando de esta cuestión de pandemia y de la virtualidad, en una feria del libro que organizó la poeta Carolina Zamudio a través de la Municipalidad de Curuzucuatiá, que también tuvo una iniciativa similar a la de Lima Lee, y donde ahí que estás vos también publicado, Harold, con una muy linda antología, Sí, sí. que fue el Encuentro Esteros, donde también se convocó a poetas de todas partes de Hispanoamérica, ¿no? Yo pensaba que si tuviéramos la realidad vigente, sería muy difícil esa sincronicidad de que uno esté en Lima y en Curuzucuatí al mismo tiempo, ¿no? Y por suerte podemos hacerlo por esta virtualidad donde estamos eh, encerrados en nuestros lugares, pero estamos casi con esa sensación de deidad, de ubicuidad, estamos a punto de compartir algunas de las características de Dios, digamos, ¿no? De estar en varios lados al mismo tiempo. Así que bueno, eso está bueno. Hoy que justamente es el Día del Lector y se homenajea a Borges, es como que de repente las redes pasaron a ser una suerte de Aleph, ¿no? Que congrega todo y también está congregando un montón de eventos de poesía que se superponen y que quizás siempre se han superpuesto, pero no éramos conscientes de que por ahí habían 3 festivales en agosto, pero claro, como eran en distintas partes del mundo, no nos damos cuenta, ahora nos damos cuenta y vemos esa superposición funcionando y que es muy enriquecedora por otra parte, ¿no? Claro, mira, está pasando con el Festival de Medellín, el Festival de Claro, Pereira, ahorita empieza en la línea de su mano. Ayer se clausuró el Festival de Curuzucuatiá de Carolina Zamudio, exacto, ¿no? De de la Esteros. Fundación de Estero, sí, sí, Se clausuró el Festival de Turrialba en Costa Rica. Y efectivamente, mira, ya que mencionabas a esta posibilidad de estar en todas partes, no en un solo día, y yo recuerdo que el día viernes estuve presentando con la poeta Carolina de Estonia en la colección del Encuentro Esteros un libro a las 9:30 de la mañana. A las 11 entré al diálogo de Lima Lee por la Primavera Poética. A las 5 me tocó leer en Costa Rica. A las 7 estaba en Piura haciéndole un homenaje a Marco Martos. Y a las 4 estuve dialogando con el Teuco. No, pero qué bonito que haya esta sincronización. O sea, a mí particularmente, que creo que tú también no somos para nada escritores pasivos, sino somos, creo, recontra hiperactivos. Como que
que estos espacios este confinamiento nos ha permitido hacer más cosas. ¿Estás Sí, escribiendo? eso es una bendición y es una desgracia, porque a veces siento que tengo menos tiempo para escribir y eso me angustia un poco, porque A de eso iba, repente ¿no? tengo un montón de actividades que se superponen justamente y es como que justamente la ficción de la que yo empecé hablando cuando empezamos a conversar, de que esto nos iba a de que la cuarentena nos iba a poner más productivos, íbamos a escribir más, cada vez se muestra más como una ficción, ¿no? Como una dificultad. Y tampoco se trata de que tenemos más tiempo libre, porque de repente tenemos que dar clases virtuales y hay un montón de actividades que se van superponiendo y esta misma ubicuidad de estar en varios sitios al mismo tiempo es simpática, pero bueno, de todos modos yo preferiría estar de verdad en Lima en estos momentos comiendo ceviche y compartiendo un buen pisco con los amigos, ¿no? Pero bueno, estamos como estamos y esperemos que esto pase pronto. Por lo pronto hay un horizonte de vacunas en el mundo, así que eso nos alienta. Pasado mañana vamos a estar juntos en la Feria Internacional del Libro, en un recital con Javier Oquendo, que está en este momento acompañándonos en la transmisión. Vamos a estar con Raquel Anceros de España, con Ali Calderón de México, con Mario Meléndez de Chile, con Federico, ¿no? De Colombia, contigo, por supuesto. Así que vamos a intentar comer un ceviche imaginario, Carlos. Bueno, sería mejor el real, pero nos tendremos que conformar con el imaginario. Y Bueno, ahora, Javier justamente es otro de los poetas que está publicado en Argentina, en el Suri, que además lleva adelante una editorial estupenda bueno, él además que es muy buen poeta y tiene, supongo que debe tener este conflicto que tenemos de los editores poetas, de los poetas editores, ¿no? Pero bueno, él lo lleva airosamente y con un catálogo estupendo como es el del Ángel Editor, así que bueno, le mando un gran abrazo al querido Javier, que bueno, que siempre está también trabajando y haciendo cosas por la poesía con ese estupendo encuentro que es Poesía en Paralelo Cero, ¿no? ¿no? Y ahora mismo tiene un ciclo de recitales que ya lleva casi 20 fechas, creo, el Sí, espacio, sí, sí. ¿no? Creo que Y con, estuvimos los dos ahí en Espacio Me Has Vencido, que se llama el claro, ciclo, espacio que vencido, lo tiene todos los viernes, en todos los viernes. horario. Creo que ustedes en Ecuador y Perú están sincronizados y nosotros Sí, la estamos misma un hora. par de horitas Ustedes, más tarde que ustedes. ustedes son un par de horas más tarde. Acá son las 4:22 de la tarde, allá son las 6:22, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y con Federico también tienen un ciclo de diálogos cada 15 días. Diálogos de Javier poesía. y Federico tienen un ciclo muy lindo que tengo entendido que la van a tener esa gran narradora argentina, que es una querida amiga que es Luisa Valenzuela, que es una gran novelista, cuentista y además microficcionista, no sé si se dirá así, pero hace microficción y lo hace muy bien. Bueno, es una de las grandes autoras que nos quedan también un poco en la tradición borgiana y con una voz muy personal y muy potente, ¿no, Luisa? Así que la charla seguramente de Federico y Javier con Luisa va a ser una maravilla, así que se las recomiendo particularmente. Y tú, escrituralmente, Carlos, ¿en dónde o sea, dónde te ubicas para tratar de mirar a la poesía? Y también es otro atrevimiento, ¿no? Pero si queremos pensar entre los escritores que parten del conocimiento y que quizá terminan aterrizando en el famoso neobarroso, o eres de los escritores que prefieren más bien encaminarse desde su emoción, ¿no? Y que prioriza más lo que quiere transmitir más que lo racional, por usar un término. Bueno, yo trato de no encasillarme, ¿no? En nada, hay grandes poetas neobarrocos como Néstor Perlonguer, que es un poeta extraordinario, al que yo admiro, y hay grandes poetas del pensamiento, podríamos llamar, como Joaquín Januzzi, a quien yo admiro. Después hay la tradición, por ejemplo, de Salta, donde podemos estar el Teuco, Rivela o yo, no tiene problema en que coexistan las dos cosas, digamos, ¿no? Puede existir un lenguaje más barroco, con una poesía del pensamiento, y puede existir emoción, pero quizás el denominador común, ¿no?
y en esto por ahí, esto me permite pensar en otras tradiciones hispanoamericanas del siglo XX, ¿no? Más recientemente uno puede pensar en la poesía de la experiencia en España, aunque no es exactamente lo mismo, porque la poesía de la experiencia tenía un dogma más cerrado, pero para mí la idea de la experiencia, que no solamente experiencia en la realidad, sino también es experiencia de lectura, hoy que estamos con el Día del Lector, recordando a Borges, bueno, para mí eso es fundamental, ¿no? La experiencia, la curiosidad frente al mundo y también, digamos, la necesidad de escribir. El viejo mandato de Rilkeano, ese de que usted puede vivir sin escribir, siempre me lo he tomado bastante en serio, ¿no? Y ya que pensamos en Perú, bueno, siempre está, al menos en mi poesía, por detrás, muy latente y muy vivo, el aliento de Vallejo, que es ese gran maestro que tenemos todos los hispanoamericanos, con esa maravilla que fue Trilce y que hace eco con tantos otros poetas de las vanguardias, que yo creo que es, junto con el siglo de oro español, fue uno de los momentos fundamentales de renovación del idioma castellano, ¿no? Entonces uno puede hoy volver a Quevedo, puede volver a Góngora, pero puede volver también a Huidobro, puede volver a Vallejo, puede volver a Lorca, ¿no? Lorca que es tan poeta en Nueva York y es tan romancero gitano al mismo tiempo, quiero decir, es tan vanguardista y tan capaz de meter la vanguardia en una forma tradicional como la copla, como lo hace un romancero, y que tan a mano tenemos y que tanto nos enseña a leer a esos poetas, ¿no? En Argentina tenemos un poeta que por ahí no tiene la repercusión que tuvo Vallejo, por supuesto, pero que también está en la misma línea de algún modo, pero con una impronta muy porteña, que fue ese gran poeta Raúl González Tuñón, que fue el maestro de Juan Gelman, ¿no? El propio Juan Gelman, o otro querido amigo como el poeta Máximo Simpson, un poeta también extraordinario, que espero que alguna vez sea más reconocido y reconocido, acá de Buenos Aires, que también vivió muchos años en México, en el exilio mexicano. Tenían como maestro común Juan Gelman y Máximo Simpson a Raúl González Tuñón, ¿no? Que es realmente un clásico para mí de la poesía argentina, y que, bueno, tiene un modo de escribir que realmente es fantástico, ¿no? Y yo no sé dónde encasillar a todos esos poetas. Para mí existe la poesía y la poesía es una sola, entonces cuando uno escribe, buscar inscribirse en escuelas no está mal, pero bueno, En todo caso, eso yo, no es, o en todo caso, o sea, ¿cómo? ya en todo caso, eso ya no le corresponde al poeta, sino ya No le, dejemos algo del exacto, trabajo que tiene. no le corresponde al poeta. Siempre en arte, la cuestión del tener algo para decir y que se diga con una voz propia me parece que es fundamental, porque si vos no tenés nada para decir y no tenés una voz propia, sea una voz barroca, sea una voz austera, o sea una voz minimalista, bueno, no va a servir de nada, ¿no? Siempre está aquella vieja idea de Bloom, de la angustia, de Harold Bloom, de la angustia de las influencias, ¿no? Hasta qué punto soy yo cuando hablo, hasta qué punto en la poesía estoy yo, hasta qué punto soy hablado por otro, que es la gran tragedia de los poetas cuando o de esto que Borges llamaba el poeta menor, ¿no? Me acuerdo un poemita breve de Borges que decía, que se llamaba justamente a un poeta menor, y Borges decía, la meta es el olvido, yo he llegado antes, ¿no? Además, no hay garantías de inmortalidad, así que lo único que queda es ser fiel a uno mismo, sabiendo que cada uno verá qué pretende con su escritura, ¿no? Si tiene una concepción más mágica o si tiene una concepción más racionalista, si pretende escandalizar o si pretende, o qué pretende, ¿no? Hoy, en este marco cultural al que podemos llamar posmodernidad, en poesía todo está permitido y de repente puede haber un gran libro en el que solo hayan sonetos y estén muy bien escritos y eso puede decir más que algo que se pretende súper loco,
o puede haber algo súper loco que dice un montón, porque digamos, hoy por hoy, hasta la vanguardia es tradición, lo dijo Octavio Paz, ¿no? En algún ensayo célebre, ¿no? La tradición de la ruptura, decía Paz, y eso digamos, hoy por hoy está todo a mano también, ¿no? Es como una ventaja y una tragedia al mismo tiempo, porque si todo ya fue dicho, todo está a mano, todo fue creado, ¿hasta dónde podemos avanzar con la creación? Bueno, y para mí este es ese elemento del que te hablaba antes, que es la experiencia y una vieja idea que tenía alguien que escribió ensayo y no poesía, que de hecho inventó el género, que fue Michel Montaigne, que es la idea de la honestidad con lo que uno escribe, ¿no? Que me parece que son cuestiones importantes. Pero aparte que la poesía es un territorio en el que se puede ser todo menos deshonesto. O sea, dejas de ser honesto contigo mismo o pretendes impostar y prácticamente matas de modo automático cualquier verso que pretenda transmitirse. Eh, y pensaba también en la gran responsabilidad, Carlos, que tienen ustedes los argentinos con Borges, ¿no? Hoy es un día especial, eh, un día en el que, claro, o sea, Borges llegó al mundo en 1899, ¿no? Prácticamente él nace cuando se cierra un siglo, pero para alumbrar con esa creatividad y con esa entrega, no quiero usar el término pasión en Borges, entrega, ¿no? Ah, Durante 100 años, o sea, bueno, hasta ahora nos sigue alumbrando Borges, ¿no? Pero no solo Borges, o sea, Cortázar desde la narrativa, que para mí Cortázar era muy poeta cuando escribía cuentos, tiene unas figuras impresionantes, ¿no? Girondo, ¿no? O sea, tienen Hellman, ya te revista Hellman, tienen una tradición, y ahora mismo los poetas con los que tú puedes encontrarte en un café, ¿no? Jorge Bocanera, el propio Teuco, Santiago Silvester, mencionamos a Rivela, tantos poetas, ¿no? que Argentina tiene y qué bueno que tú, ¿no? que eres un poeta, digamos, de nuestra generación, que te hayas dedicado a editar desde el sur y porfiado y aparte de hacer actividades en el Centro Cultural del Centro. Coméntame un poco sobre lo que hacen o lo que espero retornen a hacer desde el Centro Cultural que yo, bueno, conocí gracias a la gentileza que tú me enseñaste. Recuerdo esos hermosos auditorios en los que hacían poesía y espero que vuelvan a hacer poesía, ¿no? bueno, venimos nombrando a poetas varones y yo creo que sería una injusticia no nombrar a la cantidad de grandes poetas argentinas que tenemos, empezando por la querida Diana Velesi, Paulina Binderman, a la que tuvimos la suerte de editar en el Suri, y hay muchísimas y muchísimos poetas y poetas que vale la pena publicar y difundir, muchas Ana poetas Aguilot, olvidadas y desconocidas. Ana ¿Cómo? Aguilot, Ana Aguilot, que está en esta colección también. Bueno, Ana es más joven, sí, sí, yo estoy pensando en esas grandes poetas como Olga Orozco, Alejandra Pizarnik. Alejandra es la más conocida, Olga quizás fue muy conocida también, que yo tuve la suerte de conocerla a Olga, es una voz muy, muy importante, que Jorge Bocanera también intenta difundir cuando puede. Pero bueno, te nombraba a Diana Beresi, que es nuestra gran poeta viva, hoy por hoy. Diana es indiscutiblemente quizás una de las voces más importantes de la poesía argentina de su generación, si no la más importante, ¿no? Y también está Paulina Binderman, que es un poco más joven. Eh, Murió Irene Bruce, que era una gran poeta, también más cerca de poetas como Joaquín Januzzi, por ejemplo, eh, de la generación de Hellman, también hubo muchas poetas y poetas mujeres que vale la pena reivindicar, y poetas también que están inscritas en otras tradiciones. En la tradición nuestra del noroeste y de mi provincia está la querida poeta Teresa Leonardi, que tuvo la suerte de ser publicada por Visor antes de fallecer. Este, y así tenemos un país tan vasto y amplio que bueno, que uno
uno no puede dejar de nombrar a todos esos poetas también, ¿no? Eh, y bueno, y después viene gente más joven, como Ana, que está cerca de la generación de Rivera, por ejemplo, o gente que está ya más de nuestra generación, ¿no? De nuestra generación tenemos a Claudia Massín, Paula Jiménez, por nombrarte dos estupendos poetas, ¿no? Una del Chaco, la otra de acá de la provincia de Buenos Aires, pero también tenés de varias zonas del país, Elena Aníbal y de Córdoba, también de Córdoba, eh, Laura López Morales. Bueno, hay muchísima diversidad poética también en las mujeres del país. Y bueno, y por supuesto, hablamos de esa tradición de la vanguardia, hablábamos de González Tuñón, que es contemporáneo a Girondo, y tiene una impronta vallejiana. Hay mucha poesía que a veces no es tan conocida como la tradición peruana o la chilena, que son tradiciones muy conocidas. Y por supuesto de nuestros dos grandes narradores, que son Borges y Cortázar, que son este, altamente reconocidos por todo lo que hicieron. También escribieron poesía y para mí una estupenda poesía, ¿no? En el caso de los dos. Cortázar en algún modo era deudor también de Marechal y de Tuñón como poeta. Tenía alguna deuda con Tuñón, pienso yo, y con esa parte de la poesía argentina y latinoamericana más lúdica, ¿no? Y Borges era un gran admirador de un gran poeta que fue el que marcó la poesía durante la época del modernismo, que fue Leopoldo Lugones, que fue como su gran maestro, ¿no? Y en la generación también ya más cerca, en la generación del papá del Teuco, por ejemplo, tenías de Manuel Castilla, tenías en el noreste a un poeta estupendo como Alfredo Beirabé, a poetas como eh, Francisco Madariaga, también de Corrientes, ¿no? Tenías, bueno, hay mucha diversidad y bueno, y ya me perdí, no me acuerdo cuáles eran tus preguntas, Carlos, ¿qué me habías preguntado? A todas ellas, ¿no? Y ellos, sobre todo en un día especial como hoy, importante no solo para Argentina, sino para la lengua española, ¿no? Que es el día del nacimiento de Borges. Y qué bueno que en este día hayamos coincidido en poder comunicarnos contigo. Y efectivamente es necesario reivindicar a las poetas, claro, son poetas más jóvenes, pero nosotros en esa colección tenemos, por ejemplo, a Ana Guillot y tenemos a Guillot, María Casiraghi, Guillot, y a claro, Casiraghi, Guillot. y a Claro, María es María, de nuestra generación. María es claro, de nuestra generación. Ana es un poquito más grande, está en la generación de Rivera, sería la generación del 80, podríamos llamarla. Pero bueno, claro, habría que preguntarle, porque vos sabés que a veces las poetas prefieren no pertenecer a ninguna generación. Hay que preguntarle a ella en qué también, generación se identifica, porque habría que ver en qué época publicó su primer libro. Yo creo que su fue primer en los libro. 80, ¿no? Sí, Si fue en los 90, claro. Bueno, acá tenemos pero acá tenemos la experiencia de un poeta, José Pancorbo, que sí, empezó a publicar en la década de los 90 cuando Pancorbo tenía más de 50 años, por ejemplo, ¿no? claro, Pero él se, pasa con Saramago, ¿no? Saramago sí, empieza a claro, publicar su obra, que es extraordinaria, ya cuando tiene 50 años o más, que es un poco un camino diferente a los que, pero bueno, en realidad publicar no significa nada, lo importante es escribir y hacerlo bien, digamos. exacto, no, qué bueno que lo Este, digas así. Vamos a compartir la portada de Concepción Paterna, que es el libro que estamos presentando ahora y en realidad que es el libro que nos permite este diálogo con nuestro querido Carlos. Eh, Muchos conocemos quién es Carlos, pero yo voy a leer su biodata porque quiero que los seguidores de Lima Lee conozcan, ¿no? A este poeta con el que estoy en este momento dialogando. Carlos Aldazábal nació en Salta, Argentina. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y director de la editorial de poesía El Suri Porfiado. Como poeta, obtuvo, entre otros, el primer premio del segundo concurso Identidad de las Huellas a la Palabra, organizado por Abuelas de Plaza de Mayo el año 2001, y el premio CUPSA, Ciudad de Irún, de poesía
en castellano el año 2019, esto en el País Vasco, España. Aquí en Perú publicó la antología Lo que hace del canto otro heroísmo, en la colección Primavera Poética del año pasado. Sus últimos libros publicados son Piedra al Pecho, Valparaíso 2013, Camerata Carioca, Valparaíso 2016, Mauritania es un país con nieve, Algaida 2019. Su poesía ha sido traducida al inglés, al portugués, al árabe y al italiano, e incluida en diversas antologías de Argentina y otros países. Vaya trayectoria, querido Carlos, qué orgullo tenerte con nosotros. Y coméntame qué significa Concepción Paterna y otros poemas. Bueno, Concepción Paterna y otras elegías, bueno, es una pequeña antología. El tema de la muerte, la tematización de la muerte es algo que aparece bastante seguido en poemas. Y la muerte de mi padre en particular es algo que ha estado marcando, textos desde el primer libro al último, ¿no? Justamente Concepción Paterna fue una serie de poemas que estaban en mi segundo libro, un libro que se llamó ¿Por qué queremos ser Quevedo?, del año 99. Y en el último poema, en el último libro, que se llama Mauritania es un país con nieve, que en realidad es un libro de poemas de amor, pero tiene una primera parte que tiene como título Del Oscuro, donde arranca también con un poema que tiene que ver con la muerte de mi padre, ¿no? Pero bueno, yo lo usé como excusa para armar un recorrido temático por distintas elegías, algunos músicos populares de Salta, alguna gente que conocí, que quise y que admiré y que ya no está. Y bueno, la idea de mi padre ha sido como la piedra angular para armar esta muestra. Espero que el recorrido les guste. Es una antología que atraviesa distintos libros, el primero al último, sin un orden cronológico, sino más bien un orden que tiene que ver con pensar este eje de la muerte. Sí, a mí particularmente me gusta mucho el tema del padre. Yo también perdí a mi padre hace algunos años y mucho de lo que escribo va dedicado a él. De hecho, Regresiones, el último libro que publiqué, es un libro que lo tiene a él como personaje principal. Por eso cuando llegó tu libro y empecé a leerlo, por supuesto no pude evitar conmoverme, ¿no? Y sentir que era una poesía muy cercana. Querido Carlos, antes que nos gane el tiempo, mira, como jugando se pasaron más de 40 minutos, Mira. es un gusto siempre conversar contigo. Me gustaría que nos compartas algunos poemas. Aquí Bueno, estamos con, todos ansiosos con por mucho, escucharte. con mucho gusto te leo. eh, Y yo queda diría que pendiente la la cuestión guitarra, y queda pendiente la guitarra para la queda próxima. pendiente. Cómo no, la próxima tengo la guitarra afinada y cantamos algo. Perfecto. Eh, Desde aquellas coplas de la muerte de su padre, de Jorge Manrique, el poeta medieval, siempre el tema de la muerte del padre ha estado presente en la poesía castellana, ¿no? Así que, bueno, es algo que nos constitutivo de la poesía en nuestro idioma, diría yo, ¿no? Voy a leer un par de poemas de esa primera, tres poemas de la serie que le da título a la antología de Concepción Paterna, y después el poema que está en el último libro, que se llama Aniversario, que también habla de la muerte de mi padre. Padre mío, que estás en alguna parte de mi sangre emplastada, santifica mis glóbulos blancos, ven a mis vísceras, mis úlceras, haz que mi voluntad te olvide y págame las deudas, los miedos, los pecados, con palabras, no me libres del mal, a menos que se pueda. Heredarás la tierra, me dijiste, me entregaste una pala para cavar la tumba. Heredarás la tierra y me dejaste el aire con un tatuaje negro atravesando el almanaque, atravesando el nacimiento de mi fémur, el fétido principio de tu muerte. Olvidarás la tierra, decretaste entonces, y me clavaste un poema suspendido
sobre el vértice achatado de mi espalda, entrecortando las quimeras que crecían y revocando la ausencia de la tierra heredada. El bronce que te escupe en la madera lustrada me mira burlón desde la neurona, desde el recuerdo inventado, desde la televisión, desde mi infancia inmolada en el diamante, carbonizada sobre el césped, sobre el humus, sobre el bronce que te escupe en la madera lustrada, que me escupe burlón como si nada. Y voy a leer el poema que también está en la antología, que forma parte de mi último libro, de Mauritania es un país con nieve. Aniversario. Igual que un Judas, Padre, me entregaste tu muerte. Yo solo me escondí bajo la tierra cuando llegó ese viento que bajaba del norte. Fui negado por vos 33 veces para plantar sin más piedras de nada, monedas sin valor, papel dorado, precio de un corazón que ya no late, herido por la sal. Igual que un Judas, Padre, me entregaste tu muerte y no hubo redención y no hubo madre, ni abrazo fraternal, ni buena suerte, ni ganas de luchar, ni convicciones. Solo tu muerte, Padre, solo la muerte y la vendimia anual de los recuerdos, el vino sin pudor, la voz cascada, el sainete infeliz de las derrotas. Tu cadáver soy yo, pobre sombra de sombra a la que nadie invita en otro aniversario de su muerte. Qué, Bueno, qué hermoso final, querido, claro, ¿no? En otro aniversario de su muerte. sí, son poemas duros. En general, yo no suelo leerlos porque son como bastante duros, pero bueno, la poesía tampoco tiene por qué ser feliz, más allá de la felicidad que implica la Claro. música de las palabras y el encuentro con las palabras. Pero bueno, alguna vez alguien me echó en cara el pesimismo, como si la poesía debería ser optimista solamente. Pero en realidad es un equilibrio de las dos cosas. De Carlos, eso se tienes trata. antes de que nos obsequies otro poema o dos poemas más, quiero leerte algunos saludos de los amigos que nos siguen en las redes. Por Eh, favor. Sixto Sarmiento, bienvenido al Festival Carlos Aldazábal, te dice. Marti Arauzo, mi saludo y abrazo fraterno para nuestro querido Carlos. Jean Anabel, saludos cordiales llenos de admiración. Desde Puerto Rico, María Juliana Villafañe, buenas tardes, un saludo cordial. Javier Oquendo, hermanos queridos, un abrazo para Javier. Juan, Abrazo para todos y todas. Juan de la Fuente Umexu, felicitaciones, queridos Carlos Aldazábal. Gloria Mendoza Borda, felicitaciones al poeta Carlos Aldazábal. Y Elizabeth Marilú, un fuerte abrazo desde Barcelona. Rafa Mancio, gran presentación por el aniversario del poeta Borges. Saludos, Carlos Aldazábal, Silvia Siller. Bueno, tantos amigos que nos podríamos pasar la hora leyendo los saludos, pero para que veas que no estamos solos, querido Carlos, acá estamos poblados de todo el cariño de quienes están en este momento atentos a tu lectura. Bueno, un saludo a todos los amigos, a Sisto, a Juan, a Marti, a Silvia, que además Silvia es una poeta mexicana que vive en Nueva York y que tiene un muy buen programa de radio los martes, que se los recomiendo. Y bueno, saludos para todos. Ya ahora, cuando pueda ir a Facebook, voy a saludar a uno por uno. Bueno, leo un poema más entonces, si te parece. O un par de poemas más, vos me dirás, Harold. Bueno, no lo escucho, Harold, se ve Dos, se ha caído. acá estoy. No, Ah, acá estoy. Te bueno, leo digo un poema, que lee dos poemas, querido Carlos. dos poemas, bueno. Dos. Este poema está dedicado a un querido poeta salteño, también de Rosario de la Frontera, que es el mismo pueblo del que es Hugo Rivela,
un poeta de la generación del 80, el poeta Jesús Ramón Vera. El poema se llama La ley de la frontera. Nadie perdonará la sangre de las nubes convertidas en manto, ahora que hay silencio. Nadie perdonará las tinieblas del cielo, ahí donde hubo sol y el deseo de un barrio. Morir tan de repente como un nacer abrupto, morir sin más remedio que el llanto de los vivos, morir solo y callado después de los tambores, los bailes de las cajas, la comparsa y el canto. Nadie perdonará que ya no crezcan coplas, ni escuelas para el arte, ni asombros, ni esperanzas. Igual que un marinero que se adentra en la tierra, así vas por las venas de todo lo soñado, y nadie que te vea envuelto en esa muerte puede creer que es cierta, que es cierto que te has ido. En esta medianera por donde el pueblo pasa, en esta lentitud llamada despedida, donde hay grillos y hay pájaros pronunciando tu nombre, hay un rompecabezas armando otro misterio, el misterio que escribe tu sangre en la frontera. Nadie perdonará la ley de los cobardes, no importan lo que digan, pronto florecerás, hay un pueblo que canta, ya estás resucitando, igual que el carnaval cuando es febrero. Qué hermoso poema, igual que el carnaval cuando es febrero. Y voy a terminar con un poema que es como una autoelegía, que se llama Requiem, y que habla también de una bicicleta, y que está, bueno, espero que les guste, espero encontrarlo. Aprovechen en descargar el libro. Ahí está el Bueno, libro. eso. Que aprovechen a descargar el libro. Ahí voy a está subir al con link. sección, sí, con sección paterna y otras elegías para que lean al gran Carlos Aldazábal, uno de los poetas más importantes de nuestra generación y además un intenso activista de la poesía. Bueno, Harold es mi amigo y es un poco exagerado, por eso dice esas cosas. Bueno, este poema se llama Requiem. Como esos ejes, así daba vueltas el trompo de la infancia, así se divertía el trompo bailador mareándome el sentido de las cosas. Una rueda se adentra en el camino, seguida por la otra, que le pisa la huella distraída y se enrolla en sí misma como un perro brillante. Así mi bicicleta va rodando, así me lleva ahora que el rumbo no ha querido seguirme. Pasamos por un bosque, la bicicleta llora con su aceite oxidado, que me extraña me dice, y yo acompaño con el pie su lamento. Así vamos llegando, los dos de las cornisas del viejo purgatorio, tramo final donde la piedra presagia la caída, orquesta del destino, hacen un dúo la sangre y el aceite. Hacen un dúo. Lo que no logra el agua con el aceite, lo logra la sangre con el aceite. La sangre con el aceite, sí, eso es el lamento de la bicicleta por las cornisas del purgatorio. Claro. Ese poema. Pero bueno, así Querido, un poema yo quiero mucho, sí. no, perfecto. Carlos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hemos disfrutado, creo, todos quienes hemos estado escuchándote. Insisto, hoy un día especial para Argentina. Gracias por compartir con Lima Lee, con la primavera. Nos reencontramos el miércoles 26 en la Feria del Libro. Gracias a Y vos. espero Sí. y espero que muy pronto, ¿no? Además. Gracias a vos, querido Harold. Y sí, el miércoles vamos a estar leyendo con un montón de buenísimos poetas, así que estoy encantado con ese reencuentro, aunque sea virtual, con tantas y tantos amigos. Y sí, es una alegría para mí formar parte de esta colección, además con tan buena poesía que está en esta opción de Lima Lee, que pueden descargarse todos estos libros gratuitos de tantos y tantas poetas, así que encantado de formar parte y de la invitación y espero haber estado a la altura del compromiso. ¿Eh? No, total, a la altura esperamos estar nosotros movilizados no solamente por el ánimo de entregar poesía, sino de llegar
con poetas con la calidad, ¿no?, que tienes tú y que tienen los poetas que han sido reunidos en esta colección. Sí, ha sido Carlos Aldazábal desde Buenos Aires. Quienes estén atentos a su Facebook, yo les diría que pasen por ahí en la noche, que de vez en cuando Carlos siempre sorprende con su guitarra y nos comparte unas trovas que son necesarias, además de escuchar. En realidad, tú no sabes. Últimamente menos, porque eso fue el momento del entusiasmo del comienzo de la pandemia. Ahora estoy en el momento del decaimiento. Pero bueno, ya volverá también la Ya volverá guitarra. ya. Bien, Carlos. Carlos, querido, un Bueno, gran abrazo. Gracias por abrazo, querido acompañarnos. Harold, y a todos los amigos y amigas que están ahí viendo y escuchando. Ojalá les haya gustado esta conversación y esta lectura. Muchas gracias. Te aseguro que sí. Mañana volvemos a las 4 de la tarde. Vamos a dialogar con nuestro querido Roger Santibáñez, el poeta de Piura, fundador del movimiento Cloaca, ahora radicado en los Estados Unidos, pero que para la poesía no hay espacio ni tiempo. Mañana con él estaremos en vivo y en directo a las 4 de la tarde para presentar Santa Rosa de Lima Lana, el libro que él ha publicado Lima Lee, y a las 7 de la noche con Florentino Díaz, ¿no?, nuestro hermano Tino, que ha publicado el libro Ciudad Poética. Así que mañana va a ser un día de poesía peruana. Hoy hemos estado celebrando a Argentina con Carlos Sábal, recordando a Borges, y mañana celebraremos con nuestros poetas. Roger es una voz referencial de los 80, y Tino es un poeta transgeneracional en el sentido que empezó a publicar a fines de los 90 y que continúa produciendo hasta la fecha. Así que los esperamos aquí mañana en Lima Lee, y aprovechen y lean hoy el libro de Carlos Aldazábal. Gracias, buenas tardes. Gracias, Carlos, gracias a todos y a todas. A todos. Hasta luego.